trasladado a Adolfo Macías, alias Fito. Ustedes son un chaleco antibalas, yo no necesito. Los Choneros es una agrupación criminal que se originó en la década de los 90 en la ciudad de Chone, ubicada en la provincia ecuatoriana de Manabí. Rápidamente se expandieron con operaciones en Manta, donde eventualmente lograron controlar las rutas internacionales de tráfico de narcóticos. Sirvieron como brazo armado de un cartel de drogas colombiano, traficando narcóticos a lo largo de rutas marítimas hacia los Estados Unidos y México. Las ciudades cercanas a Manta también fueron objetivo de esta banda criminal, quienes perpetraron robos, secuestros, extorsiones y sicariatos. Especialmente en Chone, en Manabí, en Ecuador, empieza a establecerse un brazo armado de algunos grupos al margen de la ley colombianos. Fundamentalmente sus servicios eran tres: establecer rutas, ver dónde estaban las guardias de los diferentes países para la exportación de droga, la situación de sicariato y las amenazas a aquellos que querían denunciar las situaciones de control territorial. Posteriormente, ellos se dan cuenta que pueden tener algún tipo de control directo, que no necesitan prestar un servicio, sino encargarse directamente del narcotráfico, y empieza a configurarse especialmente entre el 98 y el 2000 una estructura muy fuerte, a cargo de lo que en su momento se conocía como alias el Teniente España. Este personaje, que era el que lideraba no solo la posibilidad de salir hacia el mar, sino las posibilidades también de producción, y allí empieza a configurarse los choneros. Y en ese marco, él conoce a otros de sus, cómplices en el comité directivo de esta organización criminal, como alias Rasquillas, Jorge Zambrano, así como también los hermanos tanto Fito como Lan Villamar, y ellos conforman el tridente inicial de lo que sería esta banda criminal. Los choneros empiezan a crearse fundamentalmente por tres razones. Una, precisamente porque cuando hablamos de Chone estamos hablando de un punto estratégico en lo que se conoce como pitufeo y distribución de droga. Dos, porque Ecuador sigue siendo un punto estratégico en Sudamérica para las rutas hacia Norteamérica, especialmente del narcotráfico y el tema de armas. Pero lo tercero es que hay un vacío, y es que Ecuador en esa zona no tenía ninguna gran estructura delincuencial o criminal que quisiera tomar ese espacio. En otras palabras, ley de consumo o ley de mercado. Existía la demanda y no existía la oferta delincuencial, y terminaron configurándose. Ahora, eso empezó a darse en una posibilidad adicional, donde buscaron ahora lo que se llama outsourcing delincuencial. Y es que buscaron bandas más pequeñas que, ya siendo estructuradas, pudieran prestar servicios para conformar, ahora ya no una estructura piramidal, sino telaraña. Es decir, outsourcing, prestaban servicios especiales de distribución, de manejo, de pitufeo o de ajuste de cuentas. Además de esto, pues también empezó a tener relaciones con oficiales, con funcionarios públicos de Ecuador, que le permitió incrementar su actividad criminal, y llegó un punto en el que ese relacionamiento y esa interacción con otros grupos, entre esos principalmente, por ejemplo, el Cartel de Sinaloa, lo llevó a ser un actor más de toda esta red criminal, de toda la región. Hoy se indica que está entre las 5 estructuras más complejas de todo el continente, y que, sin ser grupo armado guerrillero, como en el caso de Bolivia, que los tuvo, en el caso de El Salvador, en el caso de Colombia, siguen siendo algo que requiere atención. Es una banda delincuencial que no se enfrenta con el Estado per se, no tiene una estructura ideológico-política, sino una estructura criminal delincuencial de ganancia por mercado. Y a pesar que no tiene esa estructura de beligerancia contra los estados o de forma política, sí genera una presión porque genera mucho dinero. Hoy se estima que ellos están tras el 72% del total de las rutas que dejaron los grandes carteles, especialmente que tuvo Perú y que tuvo Colombia en los años 80, y que se fueron desestructurando en los 90 con la acción de las autoridades. El principal líder de los choneros fue Jorge Guzmán Vélez de España, conocido como Teniente España, criado en Puerto Arturo, en la ciudad de Chone, un centro de comercio de ganaderos y agricultores. Vélez de España era un hombre de grandes ambiciones que rápidamente ganó fama como narcotraficante. En el año 2000, Vélez trasladó las operaciones de los choneros a Manta con el objetivo de controlar el flujo constante de cocaína proveniente de Colombia. Esto llevó a enfrentarse con los queseros, una agrupación criminal liderada por Carlos Vera Cedeño. Durante estos enfrentamientos,
La esposa del teniente España fue asesinada, lo que desató una guerra sin precedentes entre ambos bandos. El principal líder fue Jorge Vélez, alias Teniente España, un hombre con características de un hombre latinoamericano promedio, nacido de un barrio literalmente pobre, en la zona de Chones, en Ecuador, que se dedica gran parte de su vida a actividades de comercio informal, y luego desde muy joven se va involucrando también en actividades delictivas de poca monta, ¿no? Desde el delito del robo al paso, pero también actividades de microtráfico, la venta de droga al menudeo, digámoslo así, ¿no? Tanto de marihuana como posteriormente de cocaína, ¿no? Y que luego, uniéndose con otras personas que guardan su mismo interés, logran conformar esta agrupación criminal ya para dedicarse a otro tipo de roles en el marco de la actividad del tráfico ilícito, ¿no? Que es brindar servicios de seguridad y protección armada, violenta, justamente para facilitar la exportación o la distribución de la droga hacia América del Norte. Y allí tuvo incluso una situación de tensión con lo que se denominaban los queseros, que no estaban ligados al narcotráfico, sino a los mercados delincuenciales locales, pero estaban invadiendo el territorio. Incluso eso terminó una matanza entre todos los sitios. En esos espacios hay que resaltar otro personaje que a veces no aparece en la historia, que es alias Cedeño. Cedeño, que era el líder de los queseros, era el principal opositor en este caso de alias España. Ellos empezaron a matarse familiares entre sí mismos, incluso de toda la familia de Cedeño, según los rastros que se tiene, la única que quedó impune de esta matazón, como se conoció en Ecuador, fue su esposa. Pero eso también fue lo que empezó a fraguar lo que hoy se conocen como las deudas de honor de los choneros y de los chonetos, que fue una estructura que intentó inicialmente dividir desde el interior la misma macrobanda, que luego se desintegró con la llegada de dos grandes figuras, pero que con la encarcelación que se dio hacia los 2000 y hasta el 2009 de otras personas que, si bien no eran líderes, pero hacían parte fundamental de la coordinación, pues empezó a subdividirse en lo que hoy conocemos en las diferentes cárceles de Ecuador. En el 2007, el teniente España fue asesinado durante un enfrentamiento con los queseros en Santo Domingo, lo que provocó una serie de cambios en el mando de los choneros. El grupo criminal quedó bajo el liderazgo de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, quien resurgió como el jefe de la década del 2010, a pesar de su captura y encarcelamiento. El liderazgo de Rasquiña marcó una década de transición para los choneros, con varios miembros del grupo arrestados y Rasquiña dando órdenes desde la cárcel. La organización se convirtió en una pandilla carcelaria con presencia en las calles. Esta metamorfosis llevó al grupo a orientar sus negocios hacia el microtráfico de drogas, el sicariato y la extorsión, además del contrabando. Actualmente los principales líderes y luego de la caída del teniente España están relacionados con Rasquiña y con JR. Estos dos personajes llegaron a las cárceles y empezaron a crear una estructura tipo telaraña para controlar desde el interior las rutas del narcotráfico. Pero adicional a eso hubo algo fundamental, es que encontraron el mejor panorama. Estaban al interior de una cárcel, sí, estaban con la misma protección del Estado, los estaba protegiendo el mismo Estado de sus enemigos fuera, como los lobos, como los tigüeños y demás, pero adicional con esa explosión de poder llegar a diferentes cárceles, porque el gobierno ecuatoriano lo que hizo fue dividirlos en diferentes espacios, intentando desestructurar la comunicación, terminaron ellos con más control. En medio de esa situación, Rasquiña y JR al principio no tuvieron ningún tipo de enfrentamiento, sin embargo empiezan a aparecer otras figuras posteriores en medio de una contraprestación. ¿Qué quiere decir eso? Como dijimos, inicialmente España, cuando empieza a hacer la expansión por todo Ecuador, busca estructuras, bandas ya consolidadas para hacerlas parte de su gran estructura. Muchas de ellas empezaron a intentar también decir, ¿por qué no podemos quedarnos con el negocio si nosotros también sabemos? En ese orden, Rasquiña y JR empiezan a liderar toda la acción. Sin embargo, las autoridades también ponen el ojo en medio de esta situación, porque recordemos que España cae en el año 2007 y hacia el 2009 y hacia el 2011 estos dos personajes empiezan a controlar las subdirecciones y sus subdivisiones del negocio. Estamos hablando que ya no era solo narcotráfico, sino pasaron al secuestro extorsivo, a la amenaza y a la extorsión, especialmente de comerciantes, incluso obligando a muchos de los comerciantes a ser parte de su estructura en el narcotráfico y en el pitufeo. Persona que no quería sumarse, sencillamente la mataban. Resultado, era una suerte de amenaza, suma de extorsión, al final hacían parte de la banda sin quererlo hacer. Estos dos personajes
pasaron por un proceso de cárceles, incluso en el caso de Rasquiña pasó 2 veces por la cárcel antes de que lo mataran, y luego JR empieza a configurar una estructura distinta, y es la estructura al interior de las cárceles, que es como funciona precisamente hoy y que ha provocado grandes mitines como el de 2019 y 2022, que han sido los más complejos en la historia de Ecuador. Además de alias Teniente España, hay otras personas que conforman el tridente principal de la organización criminal Los Choneros, ¿no? Específicamente estamos hablando de Jorge Zambrano, ¿no? Que es alias Rasquiña, que es un amigo de la adolescencia, precisamente de Teniente España. Ellos se conocen desde la adolescencia y empiezan también a trabajar de una manera activa en los negocios ilegales. JL era un tipo extremadamente inteligente, llegó a graduarse abogado, llegó a entender lo que era ser un líder. Insisto, así como nosotros vemos un líder político que tiene seguidores, él logró crear una organización donde él, como líder, era visto como alguien a quien seguir. Entonces, el JL logró expandir, pero no solo expandir, sino ubicarse como un líder máximo a quien se respeta, así como se respeta un dictador en un país, en una dictadura. Entonces, algo que me llama la atención es que siempre los policías que declararon cómo era muy tranquilos. Eso demuestra la capacidad de poder manejar la situación de una forma inteligente, incluso en situaciones graves. Entonces, eso habla mucho de este líder, de su inteligencia. Y también fue alguien que descubrió cómo acercarse a las instituciones de poder para ejercer el poder. Tras la muerte de alias Rasquiña el 28 de diciembre del 2020 y el asesinato de Junior Roldán, alias Junior, Adolfo Macías, alias Fito, quedó como el único líder sobreviviente de los fundadores de Los Choneros y su principal líder hasta la actualidad. Fito fue condenado a 34 años de prisión por homicidios y tráfico de drogas. A pesar de su encarcelamiento, el líder de Los Choneros tenía múltiples beneficios como acceso a teléfonos celulares e internet, lo que le permitió seguir dirigiendo las actividades criminales de la banda desde la prisión. En enero del 2024 escapó de la cárcel y hasta el día de hoy sigue prófugo de la justicia. Fito también es una persona promedio latinoamericana, venida de barrios pobres, ¿no? Pero que en algún momento luego pasa a superarse, ¿no? De hecho, él estudia por correspondencia, estudia la carrera de Derecho, se gradúa, sin embargo, motivado por los grandes beneficios económicos que implica la actividad transnacional del tráfico de cocaína, él decide involucrarse de lleno en esta actividad, compartir parte del liderazgo de la organización criminal y es rápidamente, muchas veces desde el año 2010, incorporado en los centros penitenciarios más importantes de Ecuador, ¿no? Hasta la última fotografía que sabemos de él, que es cuando se escapa de una de las prisiones más importantes de Ecuador, ¿no? Justamente días posteriores al asesinato del candidato presidencial Villavicencio de Ecuador, ¿no? Entonces, una persona que está presa, aunque en los últimos 3-4 años él había manifestado su voluntad de tratar de establecer un pacto, una tregua con el gobierno ecuatoriano, justamente para reducir los niveles de violencia que están asociados específicamente a su confrontación con otras ya pequeñas bandas criminales que se habían formado en el Ecuador. En este momento, el principal líder de Los Choneros es alias Fito, que fue encarcelado en Guayaquil. Después se logró escapar de la cárcel y hoy su paradero es relativamente desconocido. Pero es que dentro de Los Choneros, con esa atomización o esa división interna, también empezaron a surgir subgrupos como por ejemplo los Chone Killers o los Tiguerones, con quienes en algún momento hubo algún tipo de alianza o había alguna afinidad, pero a medida que estos grupos han ido creciendo también se han convertido a sí mismo en divisiones de los choneros, cada uno con su liderazgo, cada uno con sus propios intereses, generando violencia entre ellos, como sucedió hace unos años con una gran masacre carcelaria que llevó a 75 muertos, gran parte de ellos de los choneros inicialmente conocidos como tal. Entonces lo que ha ocurrido aquí, en mi opinión, es que justamente cada uno pues que no creía en liderazgo de los que heredaron
el grupo, han ido pues armando sus propios grupos, pero sin pelearse con los anteriores para mantener pues una cierta armonía en razón de la conveniencia económica que les representa, ¿verdad? Se han distribuido, por así decir, los delitos, los espacios, probablemente las rutas, ¿verdad? Pero cada uno con liderazgos menores. Entonces, en medio de toda esta situación, hoy tenemos a alias Fito en la mitad. Y es que Fito empieza a tomar la posibilidad de todo lo que quedaba por el lado de Rasquiña, por todo lo que quedaba por JR y buscar unificar también en un solo comando, en una sola acción. Incluso este personaje lograba identificar periodistas, investigadores, activistas sociales para poder amenazar y que detuvieran sus actividades o sociales o de llamado de atención a las autoridades o al final que dieran pistas sobre cómo se estaba moviendo. Y eso empezó a ser muy complicado. Incluso uno de los candidatos presidenciales, ustedes vieron que terminó asesinado cuando él ya había advertido meses antes que le estaban llegando amenazas sobre el tema. Pese a tener gran parte de sus integrantes en prisión, los choneros no dejaron de crecer y se convirtieron en la banda más peligrosa del Ecuador. Desde la cárcel controlaban sus operaciones y ampliaron su participación en otras actividades ilícitas. Además, comenzaron a aliarse con otras bandas criminales para controlar el narcotráfico en los alrededores. La alianza más exitosa fue con los Tiguerones, quienes operaban en Esmeraldas, cerca de Colombia, y con los Chone Killers, quienes se posicionaron como el brazo armado de los choneros, ayudando a pacificar a los rivales en el puerto de Guayaquil. Hay un punto con Ecuador y es que cómo los choneros empiezan a convertirse en esta situación tan peligrosa para Sudamérica y para todo el continente. Los choneros tienen Ecuador como punto estratégico de distribución y Ecuador no estaba en una de las listas con grupos armados o bandas delincuenciales. Era el cóctel perfecto. El punto estratégico geográfico, sin nadie que les compitiera y con la posibilidad exacta del conocimiento que más de 20 años delincuencial les daban en la acción. Si bien aparece inicialmente en Chone, luego se van para Manta y luego de Manta van para Guayaquil y ahí configuran lo que se conoce como el triángulo del narcotráfico. Y es que en un punto perfectamente pueden tener la base, en otro pueden llegar a pitufiar y finalmente pueden hacer la distribución por todo Sudamérica. Los choneros se convirtieron en una de las bandas criminales dentro de los penales como de la más peligrosa por varias razones. Primero, hay ciertas condiciones que favorecieron a ellos, ¿no? Uno tiene que ver, por ejemplo, con su acceso a armas de fuego, ¿no? En Ecuador es conocido de que hay el tráfico o contrabando de armas, tanto de cortas como de largo alcance, es todavía un mercado muy irregular, muy irregulado. El Estado no ha regulado completamente ese mercado y por lo tanto es para cualquier organización criminal muy asequible y por lo tanto se le da potencia de fuego, ¿no? Incluso en un centro penitenciario, ¿no? Lo segundo, la corrupción. La corrupción que predomina en gran parte de los centros penitenciarios latinoamericanos y en este caso de Ecuador, facilita que este tipo de armamentos, ¿no? Continúe, digamos, fluyendo sin ningún tipo de restricción. Y en tercer lugar, porque finalmente este tipo de bandas son de las bandas más primigenias que habían tenido en su momento, ¿no? Desde que asumió el liderazgo Teniente España, cierto nivel de control sobre algunas rutas de exportación del tráfico de cocaína desde Ecuador hacia América del Norte. Y por lo tanto, aun cuando muchas de estas personas fueron capturadas y enviadas a prisión, ¿no? El poder del control sobre esas rutas se mantuvo, ¿no? Y por lo tanto tenía capacidad para mantener el liderazgo en distintas presiones, ¿no? Gran parte de los miembros de los choneros terminaron en las cárceles y eso los llevó de pronto a pensar en cambiar un poco su dinámica criminal. Ya no se podían dedicar de la misma manera al narcotráfico como lo venían haciendo antes, sino que empezaron a tener tanta presencia en las cárceles que los llevó a ver que ahí había de pronto un potencial criminal adicional. Entonces, a medida que los fueron ubicando en diferentes cárceles de Ecuador, ese relacionamiento de la misma pandilla por fuera de las cárceles permitió que tuvieran control de la situación criminal en muchas cárceles y en muchas cárceles al mismo tiempo. Entonces los llevó a incrementar su posibilidad de microtráfico dentro y fuera de las cárceles, a hacer extorsiones desde las cárceles y a disputarse
ese poderío y ese control con otras pandillas también ubicadas en cárceles en Ecuador y los llevó a ser una de las principales pandillas que desde las cárceles controlaban lo que sucedía dentro y fuera de las cárceles, y de ahí ese gran poderío que han logrado generar desde los diferentes centros penitenciarios de Ecuador. El Estado, buscando mecanismos para debilitar esa organización, terminaron fortaleciéndola. ¿Por qué? Porque en los centros penitenciarios donde había más presencia de integrantes de los choneros, lo que hicieron es comenzaron a mandarlos a otras cárceles, de esa manera separándolos. Pero ¿qué es lo que hicieron ellos? Estando en otras cárceles, comenzaron a levantar fuerzas y a unirse con los integrantes de esas cárceles, y así es como comenzaron a expandir su control de territorio, de cárceles, y se especializaron en este ámbito. Hoy entonces hay algo importante, y es que los choneros, como ya se ha identificado por diferentes organismos internacionales, están tras controlar más del 70% de las rutas del narcotráfico de Suramérica por la vía marítima hacia Norteamérica. Y eso lo convertiría, como lo conocimos en los 80s, en uno de los carteles de narcotráfico más fuertes de Suramérica si llegaran a consolidarse, con dos, ventajas para ellos. Uno, no han podido ser controlados por las autoridades, y dos, no tienen quien les compita, porque lo que vemos con la desestructuración de las grandes mafias y de los carteles que tuvo, por ejemplo, Colombia, que alcanzó a verse en algo en Perú, pues hoy no existen, y entre tanto tienen el negocio abierto para poderse consolidar, porque el mercado norteamericano, pues lastimosamente sigue pidiendo droga. Con la llegada de Lenín Moreno y esa crisis penitenciaria que se vivió y que él declaró en Ecuador, pues llevó a que se tratara de intervenir la presencia de estas pandillas y las estructuras de estas pandillas en diferentes cárceles. Empezó a haber movimientos de presos en diferentes cárceles del país. Los choneros se hicieron fuertes en su lucha contra el gobierno porque el gobierno no los pudo controlar en dos grandes razones. La primera es que nunca se imaginaron que al interior de las cárceles iban a conformar una nueva forma de acción a partir de intercomunicación dentro de las cárceles y ya no solo en el exterior. Y lo segundo es que los choneros nunca buscaron enfrentarse directamente con el Estado. En otras palabras, ellos podrían decir, desde que a mí no me toquen, yo no toco a nadie. Cuando ellos empiezan a ver que las cárceles se salen de control y que los motines eran controlados por ellos, lo intentan. Incluso para la última captura de Alias Fito, más de 400 hombres de los mejores que tienen hoy las fuerzas ecuatorianas ingresaron a este centro penitenciario para evitar cualquier tipo de motín o cualquier tipo de escalada de violencia en el resto. Eso demuestra la posibilidad que tienen en este momento de enfrentamiento. Y curiosamente, cuando intentaron desde el gobierno ecuatoriano detener todo lo que estaba pasando, lo que hicieron fue expandir ellos mismos con el traslado que se hizo en las diferentes cárceles y en los centros penitenciarios y carcelarios. En el 2011, los intentos del gobierno de Ecuador por contener la violencia de las bandas en las prisiones aceleró la expansión de los choneros y multiplicó su influencia al trasladar a sus principales miembros a las diferentes cárceles del país. De esta manera lograron convertirse en una de las bandas carcelarias más violentas, con presencia permanente en penitenciarías de todo el territorio ecuatoriano, desde donde controlaban sus operaciones ilícitas en múltiples ciudades. Para ese año, el poder de los choneros se concentraba en 3 de las mayores prisiones del Ecuador: la penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, donde Fito estaba privado de la libertad; el centro de rehabilitación de Turi, en la ciudad de Cuenca, al sur del país, donde se encontraba Roldán; y la prisión de la Tacunga, donde estaba Rasquiña.
Los choneros, a medida que fueron empezando a llegar a las cárceles detenidos por sus actividades criminales, llegaron con un reconocimiento también por fuera de las cárceles de ser un grupo que fue un brazo armado de colombiano, de tener relacionamiento con el cartel de Sinaloa, es decir, tenía un reconocimiento muy grande dentro y fuera de Ecuador. Eso los llevó a que al llegar a las cárceles pues no fueran un criminal más, sino fueran un criminal de una organización con un reconocimiento importante dentro de Ecuador. La concentración en las cárceles tiene que ver específicamente por parte de los choneros, ¿no? Debido justamente a su capacidad de potencia de fuego y a la iniciativa que tuvo en su momento alias Rasquiña para poder de una manera muy directa confrontarse y superar a sus rivales que estaban también presos, ¿no? Específicamente estamos hablando de otras bandas criminales, ¿no? Entonces, al imponer el ejercicio de la violencia dentro de los centros penitenciarios y al tener capacidad para poder comprar a ciertos funcionarios y tener cierto nivel de impunidad, ellos tienen la capacidad de poder controlar los centros penitenciarios. Pero por otro lado también se incorpora una variable, la tecnología, ¿no? La tecnología que ingresa a los centros penitenciarios, como los teléfonos celulares, el acceso a internet, por ejemplo, entre otro tipo de tecnología, les permite a él, aun cuando está dentro de prisión, poder tener control sobre lo que va haciendo su demás cuerpo militarizado, cuerpo de articulación o de coordinación del negocio del narcotráfico hacia afuera, ¿no? Lo que le permite de nuevo tener cierto control del negocio, que es finalmente el objetivo central de esta banda, ¿no? El punto aquí entonces clave es que cuando las autoridades del Ecuador intentan desestructurar desde el interior de la cárcel, como ya lo teníamos, ellos terminan por atomizarse. Y el control de las cárceles se da porque recordemos que Ecuador no ha sido uno de los países más complejos en temas de seguridad. Y entre tanto, si bien tenían una estructura muy organizada, pues quizás no estaban preparados para este gran control, que va desde armas, pasando por extorsión, secuestro simple, hasta el gran negocio del narcotráfico. Y ellos configuran entonces una relación de outsourcing entre lo que pasa al interior de la cárcel y lo que está fuera. Resultando, hoy se dice que desde los años 2000, o sea, fundamentalmente desde el 2002, a la fecha cerca de 12.000 personas pueden llegar a ser parte de esta banda, ya sea de forma directa, de forma indirecta, por servicios criminales o por relación de información. Recordemos que ellos a partir del año 2007 dejan de ser una estructura cerrada y única para intentar buscar aliados en todo lado. Y el aliado es desde el que le dice dónde está el policía, dónde está el control, cuál es el guardia corruptible, hasta dónde están las líneas que están siendo abandonadas por otros grupos que han sido dados de golpe, ya sea por el organismo central o por la cooperación entre los países de región andina. Al ser personas que sigan actividades criminales, ¿dónde terminan? Pues en las cárceles, y usted tiene que dominar dónde está, que son las cárceles. Es decir, no es que escogieron el bastión, cárceles o prisiones para ejercer su actividad. Su actividad ya se ejercía con mucho poder, mucho antes de que estén presos. Además de esto, también eran reconocidos por ser una pandilla muy sanguinaria, muy violenta, que generaba cierto temor o cierto miedo en otros actores. Entonces los llevó a llegar a las cárceles con esa imagen también de ser un grupo fuerte, un grupo con muchos tentáculos dentro y fuera de Ecuador, y además de eso, un grupo muy violento con el que nadie se quería enfrentar a menos que tuviera esa capacidad armada, esa capacidad criminal de hacerlo, y eran muy pocos los grupos que podían hacerlo en ese momento. Los choneros hoy se dedican fundamentalmente al narcotráfico, sin embargo en los años 90 se iniciaron con los servicios criminales y delincuenciales. Cuando se dan cuenta que pueden crear su propia banda, que pueden tener el negocio y las ganancias directas, empiezan a configurar 4 delitos adicionales: el secuestro extorsivo, el tema de armas y el narcotráfico relacionado también con el flujo de armas ilegales, y una última que es la amenaza a todo aquel, sin importar si es del Estado, si es autoridad o es ciudadano, que interfiera en sus actividades. Se dedican a una actividad ilícita altamente económica y rentable, como es su participación como un brazo armado para facilitar la exportación de la droga desde la costa del Pacífico ecuatoriana hacia principalmente los mercados de Estados Unidos, ¿no? Principalmente haciendo una conexión, un acopio en México, ¿no? Que es el centro principal de acopio de cocaína de Norteamérica. Además de esto, también se empezaron a meter en otras actividades como la extorsión, que desde las cárceles es bastante evidente y relativamente fácil. Últimamente, probablemente unos 3 o 4 años, apareció otro nicho de negocio de los grupos delictivos, las vacunas, que es una forma de extorsión. Nunca nos imaginábamos hablar de sectores
que tienen que pagar a grupos delictivos o negocios que tienen que pagar a estos grupos para poder abrir, casas que tienen que pagar a los grupos para que no les incendien la casa o no les arrojen una bomba. Entonces ese fue otro nicho, el nicho de las vacunas. Ahora que ya han ingresado al Perú, también han identificado ciertos mercados ilícitos que quizás en Ecuador no están muy involucrados, ¿no? Como por ejemplo la trata de personas, de mujeres específicamente. Hoy, desde la cárcel, se basan fundamentalmente en 3 razones. Uno, en el poderío de control. Este poderío de control, ¿en qué consiste? En que no es lo que les da más plata, pero es lo que genera miedo al interior de la cárcel, en la familia de las personas privadas de la libertad y en los sitios donde hacen la distribución de droga. Fundamental es generar la presión colectiva para que sientan que hay control territorial, a partir del secuestro y de la extorsión. Y el narcotráfico, que es definitivamente lo que les da el dinero y el músculo financiero para poder tener toda esta estructura. Nunca debemos olvidarnos que el delito es una empresa. Y no se hace, salvo que sea un psicópata, para causar solamente daño. El delito se hace para conseguir dinero, para conseguir poder y para conseguir dinero. Al final del día, para tener una ganancia. Aunque los choneros lograron consolidarse como una de las bandas más poderosas del Ecuador, los cambios en los mandos provocaron luchas internas entre el grupo y sus aliados. En 2021 fueron declarados objetivo principal por una coalición de bandas, incluyendo antiguos aliados como los Tiguerones y los Chone Killers. En los últimos años, el avance de los Lobos y su alianza con grupos enemigos de los choneros ha desencadenado una pérdida significativa de poder para la banda liderada por Fito. Los choneros, en la desestructuración que pasa luego de la muerte de JR, especialmente en el año 2023, empieza una desestructuración de mandos. Y es que no alcanzó lo que se conoce en delincuencia como el relevo generacional exacto, y es que alguien pueda ocupar directamente con toda la información el liderazgo de este tipo de banda. Sin embargo, Fito ha sido muy estratégico con esto, y es que al no encontrar a alguien directo, quizás lo que se ha hecho es empezar a buscar cómo las bandas más pequeñas, que ya están estructuradas y que tienen un líder, pues hacen parte de, ofreciéndoles unas posibilidades de cuidado al interior de las cárceles, de protección a las familias afueras y de ganancias del narcotráfico, cosa que es en ese momento la mejor opción para bandas que no pueden darle la pelea a los choneros, que necesitan protección de otras macrobandas como los Lobos y que pueden terminar una estructura que además de dinero les genera protección. Aunque los choneros se fortalecieron desde las cárceles, de todas maneras empezaron a ceder terreno en otras esferas del escenario criminal de Ecuador. Luego que esta banda armada se diluye a partir del descabezamiento de sus principales líderes, ¿no? Ni los hermanos Fitos ni las otras personas que se autodefinen como líderes de los choneros han tenido la capacidad justamente para reorganizar nuevamente esa estructura jerárquica, ¿no? Sino que ahora estamos más viendo, si quieres, pequeños emprendimientos de violencia criminal que intentan competir entre sí, también justamente por tratar de controlar las rutas del tráfico de cocaína, ¿no? Y esas divisiones han llevado a que hoy el grupo esté un poco más atomizado, a que siga habiendo una estructura básica de los choneros liderados por alias Fito, pero que empiecen a surgir otros grupos que eran como subgrupos dentro de los choneros y que poco a poco han tenido tanta fuerza que han llevado a disputarse poder con los choneros, como por ejemplo los Chone Killers o los Tiguerones y otros grupos pequeños que han empezado a crecer poco a poco. Parece ser que el que tiene convenios internacionales, por así decirlo, con los Lobos, está poniendo, ¿verdad?, plata, dinero, gente, municiones, armamento para exterminar a los choneros, aprovechando probablemente estos momentos en que uno de sus líderes aparentemente está muerto y el otro está prófugo. Entonces lo que está sucediendo es simplemente que están aprovechando la oportunidad que se ha dado de diezmarlos más. Detrás de cada gran grupo ecuatoriano hay un gran grupo colombiano o mexicano o europeo. Es decir, la fortaleza o debilidad de un grupo ecuatoriano no es otra cosa más que el síntoma de que el grupo extranjero en esta parte del mundo está más o menos fuerte. Por ejemplo, en el caso de los choneros, que inicialmente se identificaban con carteles colombianos, ahora mexicanos, el caso del cartel de Sinaloa, ha ido menguando porque el cartel Sinaloa también ha recibido fuertes golpes. Por otra parte, el cartel Jalisco Nueva Generación se ha fortalecido en México. O sea, por un lado, ha decrecido el poder del cartel Sinaloa y ha crecido el poder del cartel de Jalisco Nueva Generación, y por ende ese poder se refleja en una consolidación del poder acá del grupo que trabaja con ellos, que es el grupo de los Lobos.
Los choneros y los lobos empiezan una confrontación hacia los 2000, inicialmente fuera de las cárceles y posteriormente al interior de las cárceles. Los lobos hoy son la estructura que más le podría dar guerra a los choneros, por dos razones, no por número de personas, porque evidentemente los choneros ganan, pero los lobos, muchos de ellos hicieron parte de los choneros en sus inicios, entonces conocen cómo funcionan, dónde están sus nodos de creación, sus nodos de articulación y sus nodos de mando. Pero adicional, los lobos también están al interior de las cárceles. Entonces, una de las pocas bandas que pueden empezar a enfrentarlos fuera y al interior. Eso porque los lobos también están detrás de lo mismo, y es quedarse con alguna de las rutas del narcotráfico. Y los lobos perfectamente están también entre las 5 bandas que, sin ser guerrilla o grupo armado en contra del Estado, están generando toda la economía ilícita o los mercados irregulares. Poco a poco los lobos y los choneros han sido los dos grandes grupos que han generado esta gran violencia entre pandillas en Ecuador e incluso por fuera de Ecuador. También ha llegado esa disputa y esa violencia a territorio peruano, por ejemplo. Es evidente que probablemente el grupo que más se ha fortalecido últimamente es el grupo de los lobos. Hoy en día los lobos no solo que no son aliados a los choneros, sino que son antagonistas de los choneros, compiten en el mismo mercado. Es decir, por un lado tenemos una guerra, luego de la muerte de Rasquiña, una guerra entre quienes pugnaban por ocupar su puesto. Por otro lado tenemos una separación de aquellos grupos que sí colaboraban con los choneros, pero que no eran parte de ellos y que terminaron por separarse y fortalecerse, como por ejemplo el caso de los lobos, que tienen además una serie de grupos aliados a ellos que contienden con los choneros y los grupos que están aliados a los mismos. Y aparecen también una especie de lobos solitarios, de grupos que no se alinean ni a choneros ni a lobos, que son grupos que operan en territorios muy específicos, en espacios muy bien definidos, como por ejemplo el Cuartel de las Feas, que opera en el Guasmo Sur de Guayaquil. Y lo que comenzó siendo, como fui comentándote anteriormente, que los choneros comenzaron a aliarse con otras organizaciones, como los Tiguerones, los Chone Killers. Hoy en día, esas alianzas ya no existen más. Y todo lo contrario, los Chone Killers, los Tiguerones, se han aliado con los lobos. Y eso también ha debilitado más a lo que es la estructura de los choneros. Los choneros hoy en día más o menos se tiene calculado que hay como unos 12.000 miembros. Los lobos tienen alrededor de 8.000 y los tiguerones alrededor de 3.000, 4.000. Esto es como una empresa común y corriente en términos de yo tengo un mercado, ¿qué empresario no quiere tener una mayor tajada del mercado, verdad? Lo que ocurre es que en un negocio lícito esto es a través de convenios, de contratos, de publicidad. Aquí es a punta de masacres, de asesinatos y de intimidación, de extorsión, de secuestro. Pero la guerra es justamente por eso, por tratar de ganar un mayor pedazo del mercado. Pero fíjese algo, esa guerra de poder entre ellos no los debilita, sino los fortalece. Estamos dentro de esa guerra de poder y literalmente nosotros estamos respondiendo como ciudadanos del Estado ecuatoriano
y de una u otra manera bajo el yugo de todas estas bandas criminales. Si tenemos, como quien dice, dos patrones, dos tipos de gobernantes. En algunos barrios se sabe que si usted quiere entrar tiene que pagar vacuna, y si quiere salir incluso también tiene que pagar. La gente que vive allá tiene que pagar vacuna por vivir. Eso es como un impuesto. Así como nosotros pagamos impuestos al Estado, un impuesto que se le paga a las organizaciones por dejarnos vivir, ¿no? Entonces, por supuesto, pues ya no es solamente el dinero del narcotráfico, es un dinero que es un poder y un dinero que se genera diariamente. A lo largo del mundo, la corrupción es uno de los principales motivos por lo que los grupos criminales crecen y expanden sus negocios. Ecuador no está exento de eso. La corrupción, la falta de control en el sistema penitenciario y las respuestas ineficaces por parte del gobierno han influido en las dinámicas criminales de la banda. Los choneros, para todas esas actividades criminales que empezaron a desarrollar desde los 90s, 2000 y en adelante, lo lograron por sus alianzas con otros grupos criminales de otros países, como el Cartel de Sinaloa, pero también a través de ese control sobre funcionarios públicos ecuatorianos. Incluso hubo un gobernador que estuvo bajo el control de los choneros y que posteriormente se supo de ese control una vez fue detenido y llevado a la cárcel antes de que subiera Telmo Castro al poder. Entonces es evidente que los choneros han logrado infiltrar algunas esferas de la política ecuatoriana, que es lo que de cierta manera ha permitido que lograran crecer como lo hicieron sobre todo en los años 90 y los años 2000. La vinculación que ha tenido los choneros con funcionarios del Estado ha sido principalmente a través de la corrupción, ¿no? O la pequeña corrupción, ya sea por tratar de encubrir algunos hechos en que algún miembro de la banda organizada ha estado involucrado y se ha tratado de ocultar a través de la policía o los fiscales o jueces, o a través de simplemente facilitar algunas actividades administrativas que son importantes para la exportación de la droga en los puertos, ¿no? Específicamente al momento de poder insertar la cocaína dentro de las embarcaciones, ¿no? Como se dice, digamos, de una manera coloquial, para hacerse de la vista gorda. Hubiese sido imposible que hayan podido fortalecerse tanto a través de los años y expandirse, como te digo, dentro del sistema penitenciario y fuera en las calles y, bueno, al exterior también, lo que es la ruta de narcotráfico, sin que haya un tipo de colusión o de falta de intervención por parte del Estado, ¿no? Es imposible que una banda tome tanta fuerza si el Estado interviene. Lastimosamente no ha habido funcionarios públicos y policiales, porque hay que darse cuenta de la cantidad de policías que caen con estos, que hayan tenido la fuerza para poder no dejarse someter. Lastimosamente, en algunos casos, estos grupos de organizaciones criminales han invertido en los políticos que ahora les deben a ellos. Sin una especie de un lobby siniestro, ¿no? Es una inversión siniestra, porque también entienden que dentro de la institución pública hay un negocio del que se puede vivir. Es decir, venta de medicina, servicios, etcétera, etcétera, que ellos van a querer recibir su retorno por la inversión que han hecho. Los choneros pasaron de ser una banda local a una organización con influencia regional significativa. Su vínculo con los carteles colombianos facilitó el transporte de drogas a través de Ecuador hacia Estados Unidos y México, donde establecieron conexiones con el cartel de Sinaloa. Esta relación les permitió penetrar en mercados claves y asegurar rutas más seguras para sus operaciones. Además, la proximidad de Ecuador con Perú,
uno de los principales productores de cocaína, permitió a los choneros expandir sus operaciones hacia ese país. Allí establecieron conexiones con grupos locales para facilitar el tráfico y distribución de cocaína, ampliando así su red de operaciones en América Latina. La expansión de los choneros fuera de Ecuador ha estado principalmente vinculándose en principio para tratar de articular mejor las actividades tanto del acopio de la cocaína que se puede producir tanto en Colombia o en Perú, ¿no?, para recibirlo en Ecuador, y luego para coordinar la exportación de la droga hacia América del Norte, específicamente a través de la articulación con ciertas bandas organizadas o los llamados cárteles mexicanos, ¿no?, el cártel de Sinaloa principalmente, ¿no? Entonces, su expansión no es una expansión, por lo tanto, de naturaleza de control territorial, sino más bien de coordinación o articulación, ¿no?, como si fuese un broker que intenta justamente establecer una mejor transacción con, digamos, las demás bandas que ya se encuentran en estos países, ¿no? Hoy tenemos una posibilidad de que estén en Perú y que estén en Colombia. Estas dos hipótesis están en este momento por establecerse por la vía de la siguiente situación. Y es que saber si los choneros están en Colombia, que estén en Perú o que estén incluso en Argentina, donde alguna vez circuló un panfleto, requiere que las autoridades sepan si es parte de la estructura central o si son personas que se están haciendo pasar por. Esto ya pasó con el cartel de Sinaloa y con el tren de Aragua que venía de Venezuela. Y es que bandas pequeñas locales, viendo el boom mediático internacional que tienen, nada mejor que apropiarse del nombre y decir que hacen parte de la estructura. Esto les facilita el acceso, por ejemplo, a comerciantes para la extorsión por el miedo, les facilita que las autoridades se detengan un poco más para poder saber si sí o si no, y además les da un poderío sobre otras bandas. Lo que ocurre es que en la región hay mucha criminalidad y básicamente lo que hacen es tomar contacto con alguien que en el bajo mundo de cualquier otro país está buscando exactamente lo mismo. Es como cuando un empresario en actividades lícitas busca contacto con algún otro empresario para tratar de ver si pueden llegar a algún tipo de alianza que le permita a ellos llegar a mejores resultados en las actividades a las que se dedican. Entonces, sí, lo que hacen es mandar personas que en un momento dado se infiltran en la sociedad, van haciéndose conocidos y poco a poco, pues, preguntando, llegan, ¿verdad? Como ocurrió en el caso ecuatoriano, por ejemplo, que tenemos aquí ciudadanos de los Balcanes, entonces de Albania, etcétera, etcétera, y que son idiomas que nosotros no hablamos ni los entendemos, y sin embargo hay una penetración fuerte de estos grupos. Justamente por eso ellos lo que hacen es empiezan a enviar personas que empiezan a infiltrarse en la sociedad, van aprendiendo las costumbres, van conociendo a la gente y poco a poco van montando una operación, como lo haría probablemente cualquier empresario que quiera poner una sucursal en el extranjero. El puerto de Guayaquil para los choneros tiene una importancia muy relevante porque es un puerto principal del país y que al momento que ellos controlan ese puerto y controlan la ruta del narcotráfico es que tienen esas salidas hacia México y hacia Estados Unidos. Y al tener la alianza con el cartel de Sinaloa, que es el cartel más grande del mundo, o uno de los más grandes del mundo, es que ha permitido, obviamente,
fortalecerse, ser reconocido a nivel mundial y evidentemente generar recursos, ¿no?, económicos a través de esta práctica. Cuando los gobiernos no están preparados para el tipo de delincuencia que estamos viviendo ahora, es fácil implantarlas. Es decir, como pasó en Colombia y México, que lograron implantar eso en Ecuador, lo mismo usted va a poder hacerlo en otros lugares donde este tipo de delincuencia no es común. Usted tiene que expandirse. Además que las personas también buscan un sitio donde escapar, donde esconderse, donde guardar sus bienes. Y estos países son ideales porque, insisto, no están preparados para el tipo de delincuencia que se les viene. Pero al final del día, como dijo la ministra de Argentina, este es un fenómeno regional. Si los países no comienzan a unirse, vamos a terminar sometidos. Es curioso porque la relación inicial de los choneros hacia los años 90 inicia con Colombia. Inicia con Colombia porque los choneros prestaron sus servicios criminales a grupos armados colombianos inicialmente. Ellos se desligan de todas las estructuras colombianas hacia los 2000, especialmente después de la caída del teniente España, pero hoy vemos cómo el negocio del narcotráfico requiere de acuerdos, y es que no pisar mangueras en las estructuras de mercadeo delincuencial es uno de los puntos clave para que las rutas no sean, como se dice, sapeadas, es decir, que los conozcan en el caso de las autoridades, y para que además pueda cada quien tener su espacio en el negocio. Y entre tanto ahora empezamos a ver que tanto la producción de la droga como la comercialización, como los laboratorios, requiere de alianzas con uno de los países que más sabe de esto. ¿Y cuál es? Pues lastimosamente Colombia. Los choneros se ha identificado que han tenido, y sobre todo desde sus inicios, empezaron a tener contacto con grupos colombianos, a hacer un brazo armado de carteles colombianos en Ecuador, y eran uno de los grupos que facilitaban ese negocio, el narcotráfico, esa articulación del narcotráfico, saliendo de Colombia, pasando por Ecuador y llegando a México a través del cartel de Sinaloa. Entonces, desde ese punto han tenido un contacto muy estrecho en su inicio con grupos colombianos. Las autoridades, especialmente de Colombia, de Perú y de Ecuador, están tras ver si están con las disidencias que están buscando controlar las fronteras hacia el sur y hacia el oriente, o si lo que están es con bandas más pequeñas, que buscando esos espacios que han dejado luego del proceso de desmovilización, tanto que se hizo con los 3 grupos en las últimas décadas en Colombia, con FARC, con por supuesto los paramilitares, AUSA y demás, podrían llegar a tener el control de esas hectáreas que quedaron solas. Y una de las opciones que se plantean como hipótesis es que la entrada a Colombia sea con esas pequeñas estructuras y que podrían llegar a fortalecerlas, ya no como grupos guerrilleros o grupos armados, sino como bandas delincuenciales como ellos ya se han venido configurando, que además tienen mucho más experiencia que los grupos armados de Colombia. La presencia de los choneros en Perú todavía está en un proceso de investigación. Existe algunas referencias, sobre todo de la policía que se encuentra en frontera peruana, de haber visto la participación o la presencia o el cruce de algunos miembros de los choneros en nuestro territorio, principalmente para la articulación o la coordinación del pase tanto de drogas cocaínicas como de amapola hacia el vecino país para luego ser exportado. Sin embargo, las autoridades más formales del Estado peruano aún siguen negando que esa situación se esté dando, ¿no? Lo cierto es que más allá de que si existe o tenemos pruebas o no de que hay presencia de los choneros en el norte del Perú, lo cierto es que las condiciones están dadas, porque específicamente nuestro control migratorio es altamente débil y vulnerable, ¿no? No solamente los choneros, sino cualquier otra organización criminal tranquilamente podía traspasar porque simplemente no hay control o el control es altamente débil. Al venir al Perú pueden recobrar esa fuerza. ¿Por qué? Porque primero hay facilidad para ingresar, ¿no? Siempre desde la criminología lo que vemos es la oportunidad del delito, ¿no? Desde algo muy micro a algo muy macro como este caso, ¿no?
la oportunidad de ingresar de manera ilícita al Perú. Eso es lo primero. Luego, el identificar los recursos que tiene el Perú. O sea, vamos a entrar a un territorio de manera fácil, pero además vamos a aprovechar los recursos del narcotráfico que nos puede dar, ¿no? Que esa es nuestra especialidad. Y lo tercero es que han identificado también la falta de intervención estatal, que es lo que ellos aprovecharon muchos años en Ecuador, ¿no? O sea, ahorita nos encontramos en un gobierno o un desgobierno, ¿no? Donde no hay medidas para erradicar el crimen organizado o hacer el crimen común de manera sostenible. Entonces, por eso es que han identificado esta oportunidad, como te mencionaba, para ingresar y tratar de controlar esta plaza, si lo podríamos llamar así, que sería el Perú. Específicamente, ellos ya tienen presencia en Lima y en el norte, en Trujillo y Tumbes. Entonces, eso ha sido muy importante para ellos porque lo que buscan es recobrar fuerzas y aprovechar lo que hay acá.